María Cristina, bienvenida. Gracias. A todos muchas gracias por esta invitación y por estar aquí pues tan atentos y con esas caras que yo veo que tienen preguntas. Y quiero que eso sea esta conversación. La idea mía pues no es sentarme a dar una conferencia y que ustedes se me duerman, sino que conversemos y que ustedes tengan unas dudas, que quieran que yo se las aclare, tengan algún comentario sobre la novela. Veo que algunos han leído dos, Amores sin tregua, o La mujer de los sueños rotos, y esta sobre Rosita Posada, de manera pues que estoy lista. No sé si tú quieres romper el hielo y hacerme la primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque nosotros desde el taller hicimos varios, entonces si quieren arrancamos, igual eso va surgiendo pues como mucho. Bueno, entonces, ¿Por qué el título de Una vez y para siempre? si nada fue para siempre. No, si fue para siempre porque ellos se siguieron amando. Fíjate que Rosita y en general se conocieron, se vieron y se enamoraron. Eso fue de una vez y para siempre. Entonces el título incluso es una frase del libro. En alguna parte por ahí está la frase y eso salta, me saltó pues a los ojos. No me ha ocurrido así con otras novelas, pero con esta sí. Se vieron, se amaron, y aunque el desenlace pues fue triste por lo que le sucede a él siguió visitándola, el espanto pues que iba a la casa, y ella toda la vida, a pesar de su segundo matrimonio y todo, siguió enamorada del general. Queremos saber de cuánto realidad tiene esa historia y qué tanto es ficción. O sea, siempre a uno dice como, bueno, debe tener su parte de realidad y debe tener su parte de ficción, pero como en cuánto porcentaje está dividida la historia. ¿Cuánto porcentaje? 50-50. Uno de mis hermanos me hizo esa misma pregunta, me llamó y me dijo, vea, dígame, ¿cuánto por ciento es verdad y cuánto por ciento es invento suyo? Los personajes de los cuales se hablan, nombres históricos, por ejemplo, se habla de Jorge Isaacs apareció ahí. El general Acosta efectivamente vino a Medellín, se casó con mi bisabuela. El Mono Gómez tenía un hotel en el marco de la plaza del Parque del Río, donde hoy está el edificio del Banco de la República. Ahí quedaba el hotel del Mono Gómez. Rosita existió, Séfora, Ana Felisa, todos esos personajes son pues totalmente invención, pero es que a los personajes históricos que llegan a ficción hay que darles su tinte de imaginación, porque a uno no le dicen cómo eran, cómo hablaban. Pues yo no conocía a mi bisabuela. De ella, ¿saben de qué me acuerdo? A mí me llevaban chiquita antes de que ella se muriera. Yo me acuerdo un piso empedrado, un patio con un piso empedrado como en subidita, y unos piecitos puestos así con unos botines y unos pies como hinchaditos. Eso es lo que yo me acuerdo de ella. Yo no la conocí, nunca la vi caminar. El padre Marulanda, al que tan mal le va con el general Acosta, el padre Marulanda existió. No creo, tenía su encanto. El padre Marulanda tenía 4 hijas. Tenía sus premios el padre. De manera que uno conoce la historia a grandes rasgos, pero todo el desarrollo de la historia es imaginación, es ficción. Todas las características de los personajes también son 100% imaginarios. De manera que yo diría que la novela tiene 10% de realidad y 90% de imaginación. Quisiéramos que nos contara un poquito cómo se hace, cómo hace usted la investigación, la real, o sea, la que es ese 10% que uno dice, esto sí, o sea, de dónde los datos, o cómo es el proceso como tal de la novela histórica. Bueno, me voy a devolver un poquito más atrás de lo que me preguntas y voy a ir como al origen de la novela. Comencé a ir al taller de Manuel Mejía Vallejo en La Piloto,
Me imagino que ustedes han leído a Manuel aquí, ¿cierto? Y si no, a leerlo. Aire de tango, La casa de las dos palmas, eso hay que leer. Manuel era muy estricto. Yo fui 2 o 3 veces antes de atreverme a entregarle un cuento. Con mucho susto le entregué el cuento y al miércoles siguiente él llegaba con su morrito de papeles y su vasito de ron, se sentaba y empezaba, fulanita de tal, y entonces le decía a fulanita lo bueno y lo malo. Perencejo, acababa con perencejo, porque pues Manuel era sin paliativos, él decía lo que pensaba. Coge un papel y dice, ¿quién es María Cristina Restrepo? Y me dijo, vea, le puse 5, pero eso no quiere decir nada. En este cuento hay un párrafo que yo se lo señalé, y usted de ese párrafo va a escribir una novela. Y yo pensé, pues, ¿pero cómo? ¿Cómo así? Y me dijo, no, ¿cómo no? Usted verá, pero va a escribir una novela y me avisa cuando la tenga escrita. Bueno, este era un párrafo que resumía la historia de Rosita, muy resumido. La investigación. Bueno, es que además les tengo que confesar que esta novela estuvo por ahí 10 años antes de salir a la luz. Yo escribí una primera versión que no me dejó para nada contenta, muy floja, y dije, bueno, esta novela no llega a ninguna parte, esto no salió, la metí en un cajón, me fui a vivir unos años a Bogotá, entré en Bogotá, pues no tenía un puesto fijo, trabajaba como traductora literaria, y traduciendo literatura me di cuenta de una cosa, dije, es que yo ya sé cómo se escribe una novela. Entonces, una frase, después otra frase, se escribe un párrafo, se escribe una página, se escribe un capítulo. Esto es con paciencia y con mucho detalle. Bueno, la investigación, si uno quiere, primero la ciudad, entonces leer pues todo lo que había escrito sobre Medellín en ese momento. Yo leo mucho a Álvaro Tirado Mejía sobre las guerras civiles en Colombia, porque tiene, además de los hechos en sí, pues se enfrentaron liberales, conservadores en tal batalla, tiene muchos detalles sobre la vida, digamos, cotidiana. Cómo eran las marchas de los ejércitos, quiénes los seguían, las mujeres que seguían los ejércitos, qué armas utilizaban. Muchas veces pues aquí hemos peleado a pedradas y a machetazos en las guerras civiles, entonces ubicarme como en todo ese plano. Cuando, en el momento en que yo guardé la novela, yo vi que a la investigación le faltaba algo y no sabía dónde encontrar ese algo, y era todo lo que había pasado con el general Acosta. Yo sabía que había venido a Medellín y que había venido con el ejército de los independientes radical, y luego se pasó al campo de los independientes, pero no tenía claro qué había ocurrido y no veía como dónde buscar. Como los libros tienen una cualidad de magia, casi que de brujería, un día estaba en una biblioteca de libros viejos en Bogotá, en una librería de libros viejos, y cogí un libro y era La historia de la revolución radical en Antioquia de Jorge Isaacs. Y abrí y estaba la muerte del general Acosta. Y dije, eso era lo que me faltaba para terminar de armar este rompecabezas. Entonces me leí pues toda la historia de la revolución radical. A Jorge Isaacs lo mandaron aquí a que escribiera un artículo todos los días en un periódico, y él iba contando lo que estaba pasando políticamente en Antioquia, y llegó pues a dar un golpe de estado. Esto es asunto de otra historia, pero de todas maneras la investigación uno se propone, y como siempre que hay un propósito en la vida, uno dice voy a hacer esto y empiezan a pasar cosas. Entonces me apareció este libro. Yo pregunto mucho, como dice Roberto Luis Jaramillo, el historiador, dice, es que usted pregunta mucho, pero pues sí, yo me pego también de ellos, de Roberto Luis, de Luis Javier Villegas, que son profesores de la Nacional, muy generosos, sobre todo especialmente Roberto Luis. Siempre que tengo una línea de investigación, llega pues con su morro de libros y me dice,
Bueno, esto para que usted no vaya a meter un Volkswagen en esa novela del siglo XIX. Entonces sí, es echar mano de todo. En novelas un poco más recientes, pero que también son históricas, acudo mucho, por ejemplo, a los periódicos, qué se vendía, qué se compraba, cómo se mostraban las cosas, cuáles eran como las aspiraciones de las familias, de las mujeres, la moda. Es distinto ver la moda en un periódico a verla en una revista de modas, pues cierto, que es hecha para mostrar la moda. Aquí uno ve una cosa como más espontánea, entonces también busco muchísimo revistas. Bueno, pensando como en la historia de Rosita dentro del taller, surgió una pregunta que decía que ¿cómo puede haber tanta belleza en la miseria? Como por la historia que ella tiene, que no es la más feliz, no es el final feliz, sino que nosotros logramos encontrar como una historia muy bella a pesar de tanta tragedia. Yo quisiera haber conocido a Rosita porque de verdad yo creo que era una persona extraordinaria. Ella fue una persona que nunca se dejó amilanar por la adversidad. Ella de cada tragedia se sobreponía y se sobreponía sin angustia, sin quejarse. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, abuelita siempre estaba contenta, hasta cuando se quedó ciega, tejía contando los puntos con los deditos. La gente se peleaba por ir a almorzar a la casa de ella. Ella decía, de a uno, no hay plata para más, yo no puedo hacer un gran almuerzo todos los días, usted viene hoy, usted mañana. Fue una persona que tuvo la entereza y la fuerza de alma pues para salir adelante, porque es que yo creo que esta es la historia de una mujer triunfadora, ¿no? Sí. Pero ahí también hay otra pregunta de esa construcción de esa mujer, que era una mujer liberal en una época en que las mujeres estaban totalmente oprimidas, y era una mujer fuerte. ¿Cómo nace esa personalidad en esa época de una mujer echada para adelante, sola y liberal? Liberal, pues sí, en Antioquia, muy raro, pero el papá era liberal. Esto yo no sé si ella sería tan liberal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las mujeres en el siglo XIX eran muchas así, como son hoy. ¿Por qué? Por efectos de la guerra. Se quedaban solas. Entonces tenían que labrar el campo, recoger las cosechas, montar el negocito, buscar la manera de ganarse los 3 pesos necesarios para alimentar a los hijos y para darles alguna rudimentaria educación, porque o sus maridos y sus padres y sus hermanos o estaban en la guerra o se los habían matado en la guerra. Entonces el siglo XIX es un siglo de mujeres muy emprendedoras, de mujeres que como Rosita buscaron la manera, haciendo conquiticos, cortando camisas, las otras en el campo, criando ganado, criando caballos, vendiendo mulas para los arrieros. Esas son nuestras mujeres del siglo XIX. A nosotros nos llamó algo la atención, y es que cuando ella, pues dentro de la historia, ella y el papá ve que ella nace, que es la única que se cría, y dice como yo voy a dejar que ella haga lo que quiera, ¿cierto? Que fue algo que conversamos mucho, y en ese sentido que usted dice, el papá era un liberal, y en ese sentido ella también como que se apropia como de esa vida que le tocó vivir. Entonces pensábamos que la novela tocaba temas muy importantes, no solamente a nivel político, social, y el tema del rol de las mujeres de esa época, que se volvieron pues también tan fuertes porque les tocó, y que si esos temas se podían tocar de una manera tan bonita por la literatura. O sea, porque si usted dice, yo tuve que leer cómo eran las guerras en ese momento, o cómo estaba la economía, cómo era la moda, pero es la literatura la que vuelve a la historia como tan cercana a uno, que uno se logra identificar así no haya vivido en la época. Esa es la cualidad como número 1 de la literatura, porque, a ver, todo está dicho. A mí pues que no me digan que viene fulanito de tal a escribir la novela 100% original.
Vea, todo está dicho desde los griegos. Una historia de una señora que se casa muy enamorada y le matan al marido en la guerra y se vuelve a casar y se le muere el otro. Eso es lo más común y corriente. La literatura tiene la obligación de decir aquello que ya es un lugar común de una manera distinta, de una manera que pueda revelar, que pueda crear alguna inquietud, que pueda llevar al lector a preguntarse algo más de lo que está viendo ahí en las páginas de ese libro. Jorge Orlando Melo, que es un historiador, no sé si ustedes lo conocen, el de la breve historia de Colombia, que acaba de salir, salió el año pasado. Jorge Orlando me dice, qué envidia. Ve, es que me da una envidia horrible de lo que haces. Nosotros los historiadores no podemos hacer eso. Nos tenemos que ceñir a los datos concretos. En cambio, la literatura le da alas a la imaginación, le da rienda suelta al lenguaje y puede pues crear un poco de poesía, buscar la forma de llegar a la belleza, que es eso pues tan intangible que uno no sabe qué es, pero cuando la ve la reconoce. También como mediante el ensayo y error, no es que uno diga, bueno, me voy a sentar y entonces voy a escribir esto que va a quedar muy bello y va a ser así, ¿no? Uno va buscando el caminito. Y lo otro es que cuando se escribe las cosas no salen de una vez. Yo les confieso, yo escribo una novela, no, esto sí no es de una vez y para siempre. Yo escribo una novela 10 veces, 12 veces, 13 veces. Richard, que es mi esposo, es el mártir, que es el que tiene la impresora en su oficina, y yo corrijo sobre papel, entonces imprimo, hasta que digo, bueno, ya, esto lo punto, yo ya no doy más. Puede que el tema, pues, en manos de Eugenio sea un tema que tenga todavía mucho para explotarle, pero yo ya llegué aquí. De manera que para llegar pues a ese punto de crear algo de belleza hay que corregir, guardar, volver a sacar. Como les digo, esta novela estuvo guardada 8 años, 9 años, y el día dije, ve, la voy a mirar, y dije, no, esto no vale la pena, el cajón de la basura, y volví a empezar de principio ya con más elementos, con más conocimiento, gracias a Jorge Sachs. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar cercanas como a 2 novelas, a la de Una vez y para siempre y La mujer de los sueños rotos. Algunas de las personas que lo leyeron encontraron como un punto común y era hablar de los desamores, porque en ambas novelas se hablaba de los desamores. En muchos casos son la consecuencia de los amores. No todos los amores pues se vieron, se conocieron, se amaron y eso siguieron felices siempre, no. La vida está hecha de muchas despedidas. Sí, ahí están. Me haces pensar, y en casi todas mis novelas hay desamores. Hay amores y hay desamores. Más fuerte, pues, más doloroso, diría yo, el desamor de La mujer de los sueños rotos, porque es una relación como condenada al fracaso, es un amor que no lleva a ninguna parte, un amor que ni siquiera permite como la belleza de un recuerdo, lo que sí tiene Rosita Posada. Pero hay más elementos, la guerra en común, ¿cierto? La época, no, La mujer de los sueños rotos es ahora, es en los 80. Ah, sí, sí, la otra es 100 años antes. ¿Qué podría ser más complejo de escribir? ¿En esa época de principios de siglo o la actual? O sea, no por la información que se encuentre, sino como por ya el tema literario. ¿Para qué sería como escribir más fácil, esa época o esta actual? No, fácil no es en ninguno de los dos casos. Lo actual le exige al escritor como un poquito de lejanía con el tema, es decir, como nos decía Manuel Mejía en el taller, si usted tiene el tema encima, si usted todavía no ha resuelto un problema, si usted no le ha encontrado una respuesta a una pregunta que lo está atormentando, o si escribe movido por el dolor, o por la rabia, o por el despecho, lo más seguro es que eso no le salga. Eso sería más propio
pues de la actualidad, ¿cierto? Porque yo no, al escribir sobre Rosita Posada no estoy ni con el dolor de ella, ni tengo el despecho de Laura con su amante o con su traidor marido, en fin. Pero pienso, si me dijeras pues un porcentajito, es más fácil lo actual, porque uno tiene también el panorama, tiene las imágenes, tiene el paisaje, tiene las modas, tiene las costumbres de la gente. De otra manera hay que ir pues informarse un poco y elaborar más. Lo actual, uno tiene la película al vivo, entonces es más fácil. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Ya, por decir algo, esta novela estuvo guardada 8 años, 10 años, pero si estás escribiendo en este momento, ¿tienes así algún ritual? ¿O eso es cuando se le ocurre una idea y se le ilumina? ¿Alguien de aquí quiere ser escritor? Tú. Sí. ¿Quién más? Sí. Ahí no Tímidamente. No esperen el momento de la inspiración. No existe. De eso no hay. De eso tan bueno no dan. No piensen que es que yo voy a escribir muy bien porque yo tengo mucho talento. Eso es 1% de talento y 99% de trabajo incansable. Entonces, primero, por X o Y motivo se me ocurre un tema. Los temas generalmente lo eligen a uno, no uno al tema. Hay algo que sucede que es como que se impone. En el caso de Rosita fue una frasecita con la que comienzo el libro que me decía mucho mi abuelita, me decía, ay mi amor, tú sabes que mamá nunca estuvo enamorada de papá. Es que ella nunca se pudo olvidar del general Acosta. Claro, como se lo mataron tan ligero, no tuvo tiempo de desengañarse, entonces y a mí me quedó ese general rondando y ese general no me abandonaba. Hasta que sale por ahí en un cuento y de ese cuento vio Manuel Mejía tanta fuerza en ese párrafo que entendió que ahí estaba la novela que yo tenía que escribir. Entonces, ya con el tema, yo hago como un pequeño esbozo del tema, primero esto, segundo esto, y de ahí me voy a los personajes. Y digo, ya tengo el tema, va a pasar esto. Ahora, ¿quiénes van a ser como los actores de esa historia? Y a cada actor le abro un archivo. Sí, le abro un archivo aparte de los otros. Entonces cojo, por ejemplo, a Rosita Posada. A ver, ¿cómo era Rosita? Vamos de lo más elemental. Físicamente, era alta, las cejas se le subían hacia las sienes, tenía el pelo de tal color. Voy anotando todo, absolutamente todo, cómo caminaba, si muy derecha, si no. Luego voy como a la parte de las afinidades, de los gustos. Este personaje, ¿qué le gusta hacer en la vida? ¿Está marcado por qué? ¿Está determinado por qué? ¿Cuál es su entorno familiar? ¿Y qué relaciones tiene el personaje con su mamá, con su papá, con los sobrinos, con el amigo, con el amante, con las autoridades? Todo eso lo voy anotando, lo imprimo, lo guardo en un folder y paso al siguiente personaje. Eso no quiere decir que todos esos datos vayan explícitamente enunciados en la novela. Pero como el lector no es bobo, sino que es un ser inteligente, que va rastreando y que va conociendo incluso más cosas que el escritor. Si el escritor no sabe muy bien cómo es su personaje, el lector se da cuenta. Y ese personaje es un personaje medio muerto o muerto. No es un personaje claro. Y eso le sucede incluso a maestros de la literatura. Por ejemplo, Marcel Proust, que es un personaje francés, tiene una gran obra, En busca del tiempo perdido. Sus mujeres, sus personajes femeninos, uno dice, pero ¿qué le pasa a Albertina? Albertina no convence. Y es que él era homosexual, no tenía mucho conocimiento de las mujeres
Solo su mamá, su abuela eran como las que tenían más relación con él, y no se tomó el trabajo de averiguar exactamente cómo era que él iba a poner esos personajes femeninos. Entonces los más importantes en su novela son los personajes más débiles. El lector se da cuenta, el lector no lo engaña por nada del mundo, entonces tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible para que ese lector quede contento y la novela quede pues, bien armada. María Cristina, ¿usted cómo se hace escritora? ¿Cuándo empieza? Esta es mi tarea. Yo creo que desde que me leían cuentos, a ver, cuando yo estaba chiquita, bueno, pues no aprendí a leer muy viejo, a los 7 años. Pero en mi casa siempre había alguien que contaba historias, mi mamá me leía los cuentos tradicionales, mi papá me leía poesía, me leía el Cid Campeador, unas cosas bellísimas, mi abuelo me leía los griegos, y había una señora adorable que iba a mi casa a hacer aseo que se llamaba Carola. Pobre Carola, yo la acosaba, Carola me lee, esa era mi lectora favorita. Esa era la promotora de lectura y yo me aprendía los cuentos de memoria porque pues como no todo el mundo estaba dispuesto a leerme, entonces yo me aprendía al borde de la pradera de una linda casita donde mamá coneja barre, cose, teje, limpia, todavía me acuerdo. Yo me repetía de memoria los cuentecitos, además eran fabulosos, vendían unos libritos así de este tamaño en el ley. Sí, no, la cosa, pues eso era como el tesoro. Yo creo que desde esa época quise ser escritora así. Cuando trabajaba en EAFIT, pues les voy a confesar, yo hacía trampa. Yo llegaba a la oficina a las 7:30 de la mañana y le decía a Luis Dari, mi secretario, Dari, guardame la espalda hasta las 8:30, que voy a escribir. Y esa era la horita que escribía. Y en el fin de semana, pero el trabajo se va haciendo también. Sí. Y el trabajo diario, la escritura diaria, es muy delicioso porque es como ir sacando un hilito de un carretel. Uno va jalando, y el hilito cada vez más largo y más bonito y tornasolado. Es distinto a escribir un poquito hoy, otro poquito mañana, lo guardo 15 días, espero a que llegue mi inspiración, o con inteligencia se ilumine. Hay que trabajar a diario y sale. ¿Cómo es eso de ser traductor? Eso sí no se lo deseo a nadie en el mundo. Vea, primero es muy aburridor. Segundo, es un reto, es tan difícil o más que escribir, porque a usted le dicen qué decir, a usted le entregan la página en inglés, pásenla al español. Lo que no le dicen es, por ejemplo, cómo se conserva el humor. Me acuerdo traduciendo a Oscar Wilde y yo decía, ay no, qué pena con Oscar Wilde. ¿Yo qué voy a hacer? Él lo dice con esa gracia y esa ironía. Yo paso esto a español y la gracia y la ironía ya no me suenan. Pero bueno, ahí aprendí que una novela se escribe así como se traduce un libro. Una palabrita tras otra, hasta que uno llegó al punto final. Un escritor finalmente es eco de otros escritores, o sea, los que lo construyen también a uno. Borges tiene un relato, bueno, un ensayo muy curioso que dice cómo cada escritor construye su propio pasado. Y el pasado son los escritores que han escrito. En particular, ¿cuáles han sido los que a usted le influyeron para ser escritora o que formaron su visión de la literatura? A ver, pues, los que uno está leyendo en el momento son los mejores, en ese momento. Para mí, los novelistas del siglo XIX, por favor, lean a Dickens, lean a Balzac, lean a Tolstoy, lean a Dostoyevsky. Esos son unos maestros en el arte de narrar. También lo decía Borges. Wilkie Collins, que es otro inglés de una complejidad y de una delicia, porque él lo que escribía eran thrillers. Esos son como mis padres. La Odisea, que para mí es la primera gran novela. Eso no es un poema épico ni nada, eso es una novela perfecta, maravillosa.
luego Proust, Faulkner. La literatura norteamericana tiene maestros pues también más actuales, Philip Roth, por ejemplo, que se acaba de morir. Philip Roth es un gran maestro. Colombianos, lean La Vorágine, ¿quién la ha leído? ¿Qué novela? La Vorágine es una obra maestra, La María es otra. Lamentablemente a la María se la tiran los profesores de colegio porque ponen unos niñitos de 10 años a leer la María y no se puede. Este niñito de 10 años tiene que leer lo escrito para él, no puede leer una novela que es paisaje, que es tantas cosas. Esa es la primera novela colombiana que tiene paisaje. Quizás pues también es un maestro. ¿Esos son? Mira, de mujeres me gusta muchísimo una escritora norteamericana que se llama Edith Wharton. Ella es brillante, absolutamente brillante. Ahora estoy releyendo, porque la había leído mucho en el pasado, a Virginia Woolf, y es una escritora que uno siempre descubre nuevas cosas en ella. Bueno, generalmente uno en todos, releer un libro no es que voy a leer lo mismo, no, uno lee otra cosa. Virginia Woolf es muy compleja y tiene muchos secretos que uno va descubriendo y no los refleja en una sola lectura. En Colombia hay una novela de Laura Restrepo que se llama Delirio, que es una novela escrita en monólogo interior. Ustedes saben qué es el monólogo interior, el flujo de la conciencia, pues que habla, piensa, no tiene puntos, no tiene párrafos, no tiene nada. Es como piensa uno, ¿cierto? Uno no está pensando en ese punto aparte, punto y coma, dos puntos, no. Uno va pensando. En el libro ella va, es una loca que va contando. Esa novela yo diría que es un clásico de la literatura colombiana. A mí se me quedó una pregunta de una separación. Sí, exacto. Y es que me parece que la descripción de las casas es una cosa muy bonita, muy llena de detalles que uno se siente viviendo en esa casa. ¿Cómo reconstruyó usted esas casas que además no fueron las casas en las que le tocó vivir? No, sí fueron. Mira, a mí me tocó conocer la casa de uno de mis bisabuelos en la avenida de la Playa, que era como toda una manzana. La finca de ese bisabuelo por donde está el Hotel Intercontinental, la casa de Rosita Posada, pues me llevaban chiquita, la casa de mi suegra, que debería ser patrimonio histórico, en Río Negro, que era la casa de uno de los grandes comerciantes de Río Negro del siglo XIX, de los Uribe, que ese cuento pues de negocios internacionales, eso ya había en Antioquia, aquí éramos expertos en negocios internacionales. La casa la van a tumbar, unos constructores pues van a hacer algo más bonito, creen, pero no cambiaban mucho. Además, hay una cosa muy maravillosa y es que esa arquitectura antioqueña, la casa pues con patio, el corredor con pilares que todos conocemos en el campo, esa es la misma casa de los romanos. Esa es la misma casa de los griegos las tenían más cerradas, pero es en la misma construcción de todos los pueblos del Mediterráneo, de manera que alguna bondad pues debe tener. Y las cosas, esas pasan de generación en generación, como el sofacito de rollo, la lamparita, la consolita, la mecedora, esas pues van pasando. No sé si es una pregunta o una frustración, ¿por qué no encontró las joyas? Porque de verdad no las encontró, eso pasó de verdad, no las encontró nunca. ¿Y el tema de los espantos es algo en lo que usted cree o es más parte del juego literario? A veces creo y a veces no. Pues digamos en este momento, si ustedes me dicen, tiene que decir bajo pena pues de no sé qué, yo les digo, no, yo no creo. Pero a veces uno siente
cosas tan extrañas. Por ejemplo, en la casa de mi suegra, que les digo, esa casa antiquísima en Río Negro, allá pasaban cosas inexplicables. Y pasaban, a ver, les voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con la literatura. Mi suegra, el marido pues tuvo una quiebra económica, ella tuvo que vender lo poquito que le quedó y arreglar una casa que tenía en un potrero, en una finca, que era esta. Y con un maestro de obras arregló la casa, que en la casa hasta crecían árboles en la mitad de la sala. Y un día le dijo el mayordomo, señora, aquí están espantando, saquemos el entierro. Ustedes saben que es un entierro, ¿sí? Saquemos el entierro. Y ella le dijo, no, frailes, yo no quiero un entierro. Ni aquí espantan, ni aquí hay entierro. Y él le dijo, bueno, si yo consigo el entierro, entonces me lo llevo todo. Y él le dijo, claro, díselo, pero usted no va a encontrar nada. Fraido estuvo como 6 meses más trabajando con mi suegra y de pronto Fraido renunció a su trabajo y compró una flota de camiones. Y claro, compró el entierro. El realismo mágico sigue pasando. Ay, Pedro también es verdad que desapareció. Pedro se fue para Cuba, nunca se volvió a saber de él. Uno de los hermanos de mi abuela estuvo después en Cuba y parece que murió en un ingenio azucarero, como que se cayó el techo del ingenio y los que había ahí adentro murieron. Y parece que ahí fue la muerte de Pedro y no hubo pues ni quien diera razón de él ni nada. Pero Pedro es hijo Del general. No, sí, pero en la vida real. Sí. ¿Pero es hijo de quién en la vida real? De Rosita y el general. Sí, en la vida real también. Todos los hijos en la vida real son. Los que no son los muertos, hermanos de Rosita. Ella, pues, cuando uno escribe libros tiene que matar gente porque no le cabe. Y diciendo sobre el otro lado del mar, que cada que escribe pierde amigos porque la gente dice, yo que soy la que salgo ahí así no soy. Y con esa novela también vinieron reclamos a decirle, venga, vea, se inventó. Que nosotros no somos así. Los hermanos la reclamaron. No, con esta novela no, por una sencilla razón, ya estaban todos al otro lado. De otra manera, alguno habría reclamado. Mi mamá la leyó y nunca me dijo nada, un poco así. Pero nunca dijo, pues, no, nada, cayó, ese silencio es elocuente. No lo doy por hecho. Y en los otros libros sí. A pesar de que existen los libros de historia, ¿por qué crees que son importantes las novelas históricas? Son importantes porque dan cuenta de una mentalidad. Fíjate que tú lees una novela histórica y más que datos, y cómo estaban cuadrados los ejércitos en tal batalla y qué día se posesionó el presidente tal, tú te metes en un mundo y ves cómo vivía la gente, cuáles eran los prejuicios, cuáles eran las aspiraciones, los sueños, los miedos, los logros, el trabajo cotidiano en qué consistía, cómo se vivía en las casas. Pero te voy a poner como un anexo a esta respuesta. Todas las novelas son históricas. Así sea una novela actual, la novela siempre es histórica. La novela da cuenta de un momento determinado de la vida de una ciudad, de una región, de un país, y da cuenta de la vida íntima, de la vida privada, que es la que finalmente importa. Es que lo que nos importa somos nosotros, esto, lo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí, cuando lleguemos a nuestras casas. Eso es lo importante. Y la novela lo que refleja es eso. Nosotras teníamos una duda, no sé si se muy sensible, nosotras habíamos reflexionado un montón sobre cómo a las mujeres nos cambia la vida solo por un acto, que se salga como de la norma
mirada. Bueno, aquí se va a hablar de una mujer que no es una mujer que está muy sentada en la norma, ni en lo que debe ser muy derechita, sino que es una mujer que es capaz de irse contra todos los prejuicios, de casarse con el recién llegado. Es que ser forastero en Medellín es muy difícil, si no Richard nos cuenta. Esto es una ciudad muy cerrada, una sociedad muy conservadora, entonces quería que apareciera el episodio de la bicicleta, que además fue real. Solina Uribe, que Solina merece una novela para ella sola. Era amiga de mi abuela Elena. Ella iba a la casa de mi abuela, pasaba ya temporadas, en fin, era muy amiga. Pero es que Solina, otro de los motivos por los cuales escribí esta novela es que un día ella vivía en Boston, yo la visitaba, ella nunca se casó, se murió de 103 años, tomó aguardiente hasta el último día de su vida, fumó, la conservó, ella era una ronca, así se movía con su bastón, y un día que fui me entregó una cajita con unos pendientes y un colgandejito, y me dijo: mira mi amor, esto era de tus tías abuelas y te lo quiero devolver. Y le dije: ¿cómo así, Solina, que me lo vas a devolver a mí? ¿Por qué no se lo devolviste a las otras? Pues ya están muertas. Me dijo: no, es que yo me lo robé. ¿Cuál es la novela suya que usted nos escribió? Es Jorge Isaacs, Verá subir la calma, que es un híbrido, es como una cosa rara entre biografía y novela. Y es muy extraño porque a mí nunca en la vida se me ocurrió escribir nada sobre Jorge Isaacs. Yo había leído La María, había prologado La María para una editorial española y no más. Y yo sabía que ese señor había escrito La María y que había estado en Antioquia, había dado un golpe de estado, no sabía nada más. Y un día me llamaron de la editorial de Darío Jaramillo Agudelo. ¿Han leído los poemas? Obligatorio todo leer las poesías de Darío. Ese es el mejor poeta. Darío trabajó en el Banco de la República en el área cultural, la dirigió 25 años. No, pues una autoridad en todo el sentido de la palabra, y me dijeron que iban a abrir una línea de biografías y que a mí me correspondía la biografía de Jorge Isaacs. Yo sin pensar dije: sí, yo sí, listo. Y después colgué y dije: una biografía, ¿qué hago? No, ¿cómo será que se escribe una biografía? No tenía biografías en mi biblioteca. Yo mi biblioteca la he regalado muchas veces, entonces tengo poquitos libros. Fui a Carulla a comprar cualquier pan y había una biografía de Marilyn Monroe. Compré la biografía de Marilyn y peor. Bueno, comencé y llamé a la editorial y dije: no, yo no soy capaz de escribir esta biografía, o me permiten novelar la vida de Jorge Isaacs, o busquen otra persona pues más afín, busquen un historiador, alguien que ya haya trabajado en biografía. Y me dijeron que sí, que claro que podía novelarla. Y me pegué una enamorada de este personaje. Con esos, es que la vida de Jorge Isaacs fue entre la pluma y la espada. Peleó en 5 guerras civiles. Uno no puede creer eso de un poeta pues como era Jorge Isaacs. Enfermo de malaria desde los 27 años, él recorría Colombia a lomo de mula, desde Buga o más al sur hasta La Guajira. Isaacs descubrió el Cerrejón. Este país ha tenido todas las regalías del carbón precisamente por Jorge Isaacs. Isaacs tenía unas ideas modernísimas sobre cómo sembrar la caña de azúcar, sobre agricultura. Nada le funcionó y todo le fracasaba. Murió en unas condiciones muy duras en Ibagué, en una casita que le prestó Emiro Castos, Juan de Dios Restrepo. Emiro Castos, el escritor, y allá murió pues en unas condiciones muy tristes. Y no, yo me enamoré de ese cuento y ese es el libro que más quiero. ¿Qué es eso de ser mujer y escritora?
A ver, yo soy una mujer que creció entre hombres. De hecho, yo fui hombre por ahí hasta los 12 o 13 años, porque no tenía con quién jugar. Entonces yo, el trompo, las canicas, el globo que le dábamos, el carrito de balinera, una época en que era vaquero, entonces era con unas características pues, de manera que he sido las dos cosas, hombre y mujer. Ser mujer siempre es una condición difícil. Yo veía, y todavía en mi casa pues sucede, que los hombres son los que tienen como la supremacía, y uno tiene que hacer un esfuercito más para que le crean. En Colombia pasa eso con la literatura. Reciben mucha más credibilidad los escritores que las escritoras. Pongo un ejemplo. Hace unos años, no sé si se acuerdan, invitaron a un grupo de escritores colombianos que habían escrito sobre el narcotráfico. Pues varias mujeres habíamos escrito sobre el narcotráfico. Ahí me incluyo, con la mujer de los sueños rotos. Ninguna apareció. Tiraron allá los 9 escritores, pero no le dieron un campito a ninguna de las escritoras. De manera que eso hay que contar con que eso existe. Es un espacio que no está totalmente conquistado. Lo otro es que si tú vas a una biblioteca y miras el catálogo, todas las publicaciones que hay en esa biblioteca, no solamente las actuales, sino las pasadas, ves que hay más nombres masculinos que femeninos, porque los hombres se han atrevido en mayor número a escribir. A las mujeres o no nos han permitido, o nos ha dado miedo, o nos ha dado pereza, o hemos dicho que la casa, que los niños, que yo no puedo por esto y esto, y no hemos tenido como el momento de levantar esa voz. Bueno, es una mujer escribiendo sobre mujeres. A mí me gusta reivindicar como las mujeres, y creo que mis personajes son fuertes, son echadas para adelante, son luchadoras, inteligentes, logran las cosas, a veces fracasan, pero son ellas. Y es muy interesante construir un personaje femenino, más fácil, como uno es mujer, construir ese personaje porque uno ya sabe lo que es ser mujer. Construir un personaje masculino necesita más observación, más imaginación, más rigor. Bueno, eso te diría, es como una reivindicación, no revancha, sino como el hecho de poder decirle, aquí estamos y estamos bien, y estamos hablando, y estamos diciendo cómo vemos el mundo. ¿Y tienes algún taller de escritura? Pues no que tú vayas, sino que tú orientas. Tuve en mi casa un taller 5 años, con un grupo de personas, mujeres, fue un hombre, y durante un tiempo limitado nomás, 5 años, y ahí pues salieron 3 novelas, un libro de cuentos que se publicó. Unas trabajaron muy bien, otras iban como por divertirse, por pasar el rato, les sonaba el celular, las pulseras, pero sí, fue una experiencia interesante. Al cabo de 5 años ya pues las tuve que echar, de decirles, no tengo nada más que darles, nada nuevo que decir. Ya ustedes, este tiempo que gastan aquí, aprovechen de sentarse a escribir. ¿Qué es más satisfactorio en términos creativos, el ensayo o la novela? La novela, porque la novela te exige más. No es que tenga más mérito la novela que el ensayo. Yo digo que no hay un género superior a otro. Es decir, un buen ensayo puede ser tan magistral como cualquier novela. Por ejemplo, el ensayo de Vargas Llosa sobre Madame Bovary. Eso es una obra maestra. Pero la novela te exige hacer una especie de malabarismo. Tú tienes que jugar con el entorno físico, con el entorno imaginario, tienes que jugar con el movimiento de los personajes, con los diálogos. Poner a hablar a la gente en un libro es muy difícil. Escribir un diálogo y que parezca que de verdad están hablando, y no que María Cristina puso a Laura que dijera tal cosa, no, sino que suene de verdad. Eso es un reto muy grande. Entonces, cuando uno lo logra,
pues se siente muy satisfecho. ¿Cómo fue ser directora de una biblioteca? Fue agradable y desagradable. Muy rico crear un proyecto de biblioteca y desarrollar una biblioteca en fin. Pero en Medellín hay un prejuicio y es que las que no son bibliotecólogas, yo llegué allá y llegó pues una usurpadora que no sabía qué era un libro ni para qué servía un libro, ese era yo. Entonces eso fue como cogerlas pues y decirles, vean qué pena, esto se va a hacer, la biblioteca no se va a hundir, aquí no va a pasar nada terrible, cuenta con ustedes como equipo, pero aquí hay un trabajo que se va a hacer y bueno, les tocó pues trabajar con una que no es bibliotecóloga. Finalmente se hicieron las cosas, pero al comienzo pues fue difícil por ese motivo. Fue muy bello crear como todo el proceso de biblioteca digital en la biblioteca de AFIP. Cuando yo llegué había 200 revistas en papel, esas eran las revistas. Y cuando me fui había 400.000 revistas digitales. Entonces tuvimos que educar a los docentes en todo el uso de los recursos digitales. Bueno, también pudimos hacer la sala patrimonial con documentos únicos en la vida, de manera que fue una experiencia muy bella. En una entrevista usted dice que uno no escribe para convencer, que uno no escribe con unas intenciones, pues dice para convencer, para mejorar la moral, para hacer propaganda. ¿Para qué escribe usted? No para hacer apostolado, eso pues que quede claro. El escritor que escriba para salvar las juventudes, para prohibir el amor libre, para que el gustico no se dé, para que haya menos violencia, está traicionando su misión. Yo escribo, en primer lugar, para mí, porque tengo una pregunta que no me la puedo responder si no me meto de lleno en esa historia. Y una vez que me meto, escribo para ese libro, porque ya tengo un compromiso con esa historia, de que esa historia tiene que salir bien, que tiene que poderle llegar a alguien, así sea un lector. Que el libro tiene que quedar desde el punto de vista de la estructura bien armado, que debe tener una buena arquitectura, que el lenguaje tiene que ser un lenguaje claro, pero al mismo tiempo bello, en fin, es un reto, entonces ya uno termina escribiendo para el libro también. Y bueno, uno quiere tener unos lectores inteligentes. Yo no aspiro, y de hecho le reuní los reflectores, la fama, la cosa, el Hey Festival, la Feria del Libro. Eso, exhibirse no tiene nada que ver con leer y escribir. Nada, absolutamente nada. Tú tienes un truco para enfrentar la página en blanco que creo que puede ser útil para los que quieren ser escritores. Sí. La página en blanco, la única que da problema es la primera. Porque las otras, simplemente yo llego por la mañana, cojo, abro mi computadora a las 10 de la mañana y a las 11:15 ya terminé, pero pongo en negrilla, continúa tal cosa. Mañana sigo con eso. Bueno, yo además escribo un muy cortico plan de la novela capítulo por capítulo y lo pego en el corcho al frente del computador. Entonces en el capítulo 1 pasa esto, en el capítulo 2 pasa aquello. Yo no lo sigo fielmente, uno se sale de ahí. Pero cuando me voy perdiendo, me estoy ahogando, ese es el salvavidas. Ay, ¿qué sigue? Me perdí, yo voy a ver qué era lo que estaba pensando. Ahí está. Y tienes otro truco en cuanto tú hablaste de crear dos personalidades. Pero lo que tú haces cuando empiezas a escribir es tú sueltas las personalidades, ya que tienen su personalidad realmente como algo real. Los sueltas y hacen cosas que tú no pensabas hacer. Eso es cierto. Los personajes de ficción tienen vida.
de verdad que son más que fantasmas, existen, ellos existen en otro plano, pero existen, y van cogiendo como una posición en el libro, de manera que a veces personajes que uno decía, bueno, este es un personaje de primera línea, termina por allá atrás. En La mujer de los sueños rotos, Jamie era un personaje secundario y terminó siendo el personaje de la novela. Yo decía, pero ¿de dónde estoy sacando yo esto? Ese personaje se fue creciendo de una manera que a mí misma me asombraba, impresionante. Y bueno, si usted me pregunta cuál es mi personaje favorito, es él. Margarita ahora le decía que cómo escribe, que usted pues que todo lo que creo hacer en la casa. Yo la vi una vez a usted hablar de que a usted en la casa pues ya la llaman, que si le echan sal a la sopa, o sea, que tampoco es una señora que está ya solo escribiendo. Como con la pregunta que tiene Margarita de ¿a qué hora se escribe la señora? No, Margarita, hay que robarle tiempo y bueno, yo les digo la verdad, es una lucha con la vida y muchas veces es una frustración y un mal genio, y cuando ya llega mucho a uno le da gripa o le da otra cosa, porque la vida se va metiendo, hay que luchar y hay que sacar ese tiempo. Yo soy mamá, yo soy abuela, yo tengo una gata, tengo una perra, pues tengo un marido, en la casa, la flor, la cosa, la ropa, se dañó la nevera, hay un avispero en el techo, cierto, todo lo que pasa todo el día, el teléfono. Esta mañana en un determinado momento sonaban al tiempo el teléfono de la casa, el celular y un teléfono que he pegado a un computador, por el cual me llama mi hijo que trabaja en Estados Unidos. Los tres al tiempo. Entonces yo llegaba a contestar uno y ya había colgado. Llegaban otro, también habían colgado. Yo decía, Dios mío, esto, pues siquiera que yo lo estoy escribiendo hoy, porque me estaría pues, al borde del llanto. Sí, así. Eso, hay que luchar de la vida y robarle el tiempo. Sí. Ahora que mencionas las frustraciones, cómo navegar en el mar de las críticas, las que son buenas y las no tan buenas, cómo aprender a discernir entre todas las críticas, ¿con qué te quedas? Hay que no envanecerse con las buenas y no amargarse con las malas. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos una gran crítica literaria. Aquí no tenemos una crítica para formar lectores. Aquí lo que hay es mercadeo. Ante todo, mercadeo. Y uno lo ve cuando publica una novela, por ejemplo, con una editorial grande, como es Alfaguara, Random, Planeta, que ellos tienen montado alrededor del lanzamiento de ese libro una serie de entrevistas y de programas, y están orientados a que el libro se venda, no hacerle una crítica profunda al libro, ni hacerle un comentario de una falla que pueda tener el libro muy sustentado. No. En Colombia todavía no tenemos eso. Tenemos es una crítica de mercadeo, y esa pues no aporta mucho, y si es negativa tampoco importa mucho. Y lo otro es que contabas la historia ahorita de las revistas digitales, pues la digitalización tiene muchas ventajas y otras cosas no tan chéveres, pero ¿cómo los que quieren ser escritores podemos o pueden aprovechar el universo digital sabiendo que como que sientes que ya todo está escrito? Todo está escrito. Vea, cuando yo trabajaba en EAFIT y caminaba entre los estantes y decía yo, estoy escribiendo un libro con todo lo que hay, pero esto sí pues, ¿qué estoy haciendo? Todo está escrito. El universo digital es la democratización del saber. Es que uno, en digital, en formato digital, puede hoy en día encontrar prácticamente cualquier libro. Ir a una librería y comprar un libro es muy costoso, pero uno en formato digital lo tiene gratis. Pues como yo vivo en Río Negro y hay una pequeña librería nomás y muy básica, yo soy lectora digital, totalmente. Yo no suelto mi Kindle y ahí vivo bajando y eso es lo que leo. Queríamos saber si en tu experiencia las críticas o lo que se ha escrito sobre lo que escribes es
o a otros aspectos de tu vida, personal, físico, teníamos como esa duda. Muy pocas críticas se basan en el libro, les voy a decir por qué. Porque la persona que escribe la crítica no ha leído el libro. Porque la persona que hace la entrevista no ha leído el libro y uno tiene que empujarla y decirle, pues, pregúnteme esto. Esto uno la tiene que ir llevando porque uno sabe que esa persona no sabe dónde está parada. Leyó la carátula, la contracarátula, ojeó unas cositas ahí y tiene una preconcepción. Se van para que se peina o no se peina, porque el mismo mercadeo, ténganle mucho miedo y mucha desconfianza al que se vuelve de moda, al que sale todos los días en el periódico, porque ese puede ser un escritor mediocre, muy bueno en ventas, que su obra tiene algún elemento que lleva al público a querer comprarla, entonces lo digo. Y al escritor, desafortunadamente, todo ese proceso de mercadeo lo han convertido en un personaje del entretenimiento. De manera tal que eventos como la Feria del Libro. La Feria del Libro, bueno, sí, yo no voy a decir que todo es negativo y que no hay cultura alrededor de eso, pero el fondo es vender, no más que vender. Y tienen que parar allá los escritores como bichos raros. Es que un escritor es una persona común y corriente. A mí se me ponen a cortar y a coser una blusa y yo me siento a llorar, no soy capaz. Escribir es tan digno y tan importante como la señora que es capaz de hacer la blusa, pero la señora nadie la va a exhibir, ¿cierto? Y nadie la va a hacer. Esta profesión tiene un prestigio, yo diría que exagerado, y es un prestigio artificial que lo han hecho en parte, 100% las editoriales, y que además es muy fácil jugar con la vanidad de un escritor. Es que estarle diciendo a una persona, usted es maravillosa, usted es magnífica, vendió tantos libros, la invitan de allí, de Cali, de Bogotá, de Bucaramanga, de Miami, de la Cochinchina, pues los egos también se suben. Y la crítica se contenta con escribir algo que el público quiere leer y es más sobre la vida privada de un escritor. Uno no tiene que saber nada de la vida privada del escritor. Entonces, ¿qué haríamos? No podríamos leer sino los que están vigentes y vivos. No podríamos leer a Homero. Según usted, ¿qué es un lector cualificado? Es decir, un lector que pueda discernir entre un libro que es mera mercancía y un libro que tenga la calidad literaria necesaria. El lector se hace. ¿Y cómo se hace? Leyendo. ¿Y cómo se hace leyendo? Leyendo lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que ya está comprobado que es lo mejor. Hay que ir a los clásicos. Cuando uno empieza a leer lo mejor, el gusto se va depurando. Uno sin darse cuenta, uno no es consciente, pero uno sin darse cuenta se va volviendo selectivo y se va volviendo exigente y va diciendo, no, yo esta boda no la voy a leer, esto está muy mal escrito, esto está muy mal construido. Ese es un lector, ese es un buen lector. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que leer? Es básicamente lo que uno quiere leer. Pero dentro de ese rango siempre va a haber bueno, regular o malo, vayas a lo bueno. Además la vida es tan corta, para leer cualquier cosa no vale la pena. Exactamente, eso lo decía mi director de tesis hace muchos años, que era una persona pues, del mundo de la cultura en Colombia, y me decía, vea mijita, no lea sino lo mejor, porque la vida es tan cortica que después se arrepiente de las bobadas que leyó. Muchas gracias por este espacio y este momento tan bello, tan agradable. Sigan leyendo, vuélvanse también lectores digitales, que hay maravillas disponibles pues para todos en la red. Gracias.